Muy buenas tardes a todos los estudiantes de Principios de Economía del Grupo C de la Universidad Francisco de Paula Santander del programa de Ingeniería Industrial. Hoy nos encontramos en esta sesión de clases en el día de hoy, 15 de abril del año 2020, en la ciudad de Cúcuta. El tema que tengo previstos para asignarles en la tarde de hoy es el de la ley de la demanda. Para ello, pues empezaré con una definición de un economista que se llama José Antonio Paternostro Matera, de su texto Economía para no economistas, de la Universidad Sergio Arboleda. Y él nos dice lo siguiente: la demanda por un bien o servicio es la cantidad que un consumidor está dispuesto a adquirir para satisfacer una necesidad en un momento determinado. El consumidor adquiere un bien o servicio dependiendo del precio que tenga y que le suministre la satisfacción esperada. Seguidamente, voy a complementarla con una definición que viene en el libro de Gregory Mankiw, que lo cual nos dice lo siguiente: la ley de la demanda. Si todo lo demás permanece constante, la cantidad demandada de un bien disminuye cuando su precio aumenta. Ya pues habiendo leído estas dos definiciones de esos dos autores, debemos dejar claro que en la ley de la demanda pues participan dos variables. Una de ellas es el precio y la otra son las cantidades. Esta relación que hay en cada una de ellas es inversamente proporcional. Es decir, que cuando se incrementan los precios de un bien o servicios, las cantidades van a tender a disminuir. Aquí, como estamos hablando de demanda, estas cantidades vamos a denominarlas cantidades demandadas. Y cuando sucede lo contrario, cuando los precios disminuyen, las cantidades demandadas van a tender a incrementarse. Es una relación inversa que existe entre estas dos variables. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que cuando hablamos de demanda, vamos a enfocarnos directamente es en el comportamiento del consumidor. ¿Sí? Entonces, un consumidor que puede también ser denominado comprador o también demandante. Listo. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces, un consumidor va a tener un comportamiento en el que cuando va a adquirir un bien o servicio, en la medida que los precios incrementen, las cantidades que va a adquirir van a ser menores. Y cuando ocurre todo lo contrario, que los precios disminuyen, van a tener la oportunidad de consumir un mayor número de bienes y servicios. Lo siguiente sería mostrarles cómo es que se grafica la ley de la demanda. La ley de la demanda se utiliza el segundo cuadrante del plano cartesiano y viene dado de la siguiente manera. Vamos a encontrar un eje Y en el cual van a ir los precios. Los precios lo denotamos con la letra P y la acompañado de la X. Y en el eje X van a ir las cantidades. Esta ley de la demanda va a presentar una línea o una curva. Esta línea va a ser, en este sentido, se acostumbra a utilizar en un ángulo
de 45 grados, por cuanto pues debe existir como una proporción entre lo que son los precios y las cantidades. Cuando estas gráficas se hacen en un ángulo distinto, cuando tienden a ser verticales, entonces ya la proporción no va a ser la misma y se trataría de una demanda inelástica. Y cuando pues tienden a ser horizontales, como más acostadas, entonces sería una demanda elástica y son casos totalmente distintos a los que vamos a ver en esta clase. Entonces, esta curva va en ese sentido. Ahora lo siguiente, vamos a iniciar con un ejercicio. Aquí por lo menos vamos a ponerle la D, que quiere decir que es la línea o la curva de la demanda. Es un individuo va a tener la posibilidad de adquirir un número de cantidad de un bien o servicio de acuerdo al precio. Vamos a ubicar en este ejercicio que inicialmente, con un precio de 2.000 pesos, el individuo puede adquirir 10 unidades. Es decir, él va a buscar un producto en el mercado y ve que si ese precio unitario vale 2.000, va a tener la posibilidad de adquirir 10 unidades. Ahora, si este precio fuera distinto, y fuera de 1.000 pesos, el individuo va a poder adquirir mayor cantidades. Y por último, vamos a poner un precio de 500 pesos. Venga, voy a acercar un poco más el tablero para ver si lo alcanzan a observar bien. En este momento estamos dibujando un ejercicio de una demanda de un bien cualquiera. Vamos a referir que este bien podría ser pasteles. Y este individuo va a tomar la decisión de adquirir pasteles. Entonces, él compraría 10 pasteles cuando el precio estuviera a 2.000. O pudiera comprar 20 pasteles cuando el precio de cada pastel fuera 1.000 pesos. O adquirir 40 pasteles cuando el precio de los pasteles valga 500. Aquí dijimos que hay una relación inversa entre los precios y las cantidades. Quiere decir que cuando los precios, si tomamos que el precio inicial fuera el de 1.000 pesos, se incrementa a 2.000, los individuos van a disminuir las cantidades que van a consumir de pasteles. Entonces, el precio estaba en 1.000 y podía adquirir 20 pasteles, pero cuando este precio de 1.000 se incrementa a 2.000, el individuo va a disminuir sus cantidades de 20 a 10 cantidades. Pasa lo contrario, el efecto contrario, cuando los precios disminuyen. Cuando el precio disminuye de 1.000 a 500 pesos, los individuos van a tener la posibilidad de adquirir mayor número de pasteles. ¿Está claro hasta el momento? ¿Hay alguna pregunta con respecto a lo que hemos avanzado? No, profe. ¿Sí alcanza a ver bien la gráfica? Sí. Ok, yo de todas maneras cuando termine ahorita, cada tema le voy tomando una imagen y la voy transmitiendo por medio del grupo del WhatsApp. ¿Listo? Entonces ya sabemos que en la ley de la demanda pues va a actuar un consumidor. Entonces aquí no vamos a hablar de empresas, no vamos a hablar de productores, sino vamos a hablar de personas, de una persona, de un solo individuo que va a adquirir un bien o servicio. ¿Cuál es ese comportamiento que tiene ese individuo para adquirir un bien o servicio? Y ese comportamiento va sometido a un precio. El individuo, y es algo racional, que nosotros como personas vamos a buscar en el mercado
algunos bienes y servicios y vemos que en la medida en que esos precios disminuyen, podemos tener la posibilidad de comprar mucho más bienes. O el momento en que esos precios se incrementan, nuestra capacidad no nos dará para comprar la misma cantidad y por lo tanto vamos a reducir esos bienes. Ok, esta línea roja, que es la curva o la línea de la demanda o la recta de la demanda, entonces nos viene demostrando que viene siendo como una restricción presupuestal. Y pues el individuo, pues porque por lo menos cuando vale 1.000 pesos va a poder solo comprar 20 pasteles, porque ese individuo tiene un nivel de ingresos o un nivel de renta o un dinero que tenía destinado para comprar los pasteles. En el ejemplo como tal, el nivel de renta vendría determinado de la siguiente manera. Y, que es la renta, es igual a multiplicar el precio por la cantidad. ¿Listo? Y entonces empezamos a tomar, si el precio vale 1.000, y con esos 1.000 pesos, ¿cuántas cantidades compró? ¿Cuántos pasteles? ¿Alcanzan a observar? 20. Listo, 20 pasteles. Entonces nos quiere indicar que el nivel de renta del individuo es de 20.000 pesos. Así, ese individuo, como tiene 20.000 pesos, va a poder comprar una cantidad de pasteles mirando si el precio disminuye o el precio se incrementa. Ahora, también hay que decir que la ley de la demanda tiene una pendiente negativa. Pues eso lo mencionan los textos y pues es la relación inversa que hay entre ellos. Pero para poder hacer la fórmula como tal, la vamos a hacer aquí al lado de este tablero. Viene dado por P2, un precio 2, menos un precio 1, sobre Q2 menos Q1. Ok, aquí para el ejemplo, vamos a decir que este es el punto 1 y que este es el punto 2. Entonces, pues simplemente vamos a mirar, en el punto 2 teníamos un precio de 1.000 pesos. 1.000 pesos, que le vamos a restar el P1, que vendría siendo 2.000. Y vamos a dividirlo con un Q2. ¿Cuánto eran las cantidades del 2? Eran de 20 pesos. Menos las cantidades de Q1, que serían de 10 pesos. Eso nos da menos 1.000 sobre 10, y al final nos dará menos 100. Listo. Entonces podemos observar que está ese signo negativo. Y pues de esta manera podemos confrontar que es la ley de la demanda tiene una pendiente negativa. Cuando estemos hablando de la ley de la oferta, que es la siguiente clase, nos vamos a olvidar por completo que estamos hablando con consumidores, sino nos vamos a referir únicamente a los productores, a los vendedores, entonces, o a los oferentes. Y la pendiente de ellos viene siendo positiva y hay una relación proporcional entre los precios y las cantidades. A realizar este ejercicio en la oferta nos daría un signo positivo. ¿Cómo van hasta acá? Ahora permítame, voy a tomar una imagen del tablero porque voy a continuar con lo que se denomina la demanda individual y la demanda del mercado. ¿Sí logran observar ahí? Sí, señor. Sí, profe. Ok, listo. Entonces voy a tomar la imagen y la voy a compartir por el grupo. ¿Listo?
Ahora vamos a ir borrando. Principios de economía. Ok. ¿Listo? Ahí tienen la imagen, le queda muy bonita, la tienen a primera mano. Y vamos a entrar a un tema que es el de la demanda individual y la demanda de mercado. Como tenemos a la señorita Haslady, y Haslady es una niña muy participativa, pudiera preguntar para ella qué podría ser la demanda individual. Señorita Haslady, estoy escuchando. Ok, pues yo pienso que la demanda individual es de acuerdo a cada persona, ¿no? Ok, Haslady, estamos bien. También podemos preguntarle a la señorita Beltrán. ¿Está por ahí Beltrán? Beltrán, ¿estás por ahí? Vamos dibujando estas gráficas de la demanda, en el cual debemos tener en cuenta siempre lo mismo. Tenemos que poner los precios, las cantidades y aquí el cero. Señor Buitrago, ¿nos puede colaborar con para usted qué vendría siendo la demanda individual? La demanda individual sería como que cada persona le pone el valor y el precio a su producto dependiendo de la demanda. Si es muy demandado el producto, el precio aumenta. Si es poco demandado, el precio disminuye para que todas las personas puedan adquirirlo. Permita un momentico acá, Buitrago, la definición se distorsionó un poco y va porque los individuos no le ponen los precios a los productos. Él simplemente va a tener un comportamiento de poder adquirir más o menos de acuerdo con unos precios que están ya establecidos, pero el precio lo va a tomar es el mercado, y el mercado pues ya va a ser cuando se unan lo que es la demanda y la oferta. Entonces, como estamos hablando de solo demanda, entonces lo que nos dijo Haslady, cuando hablamos de una demanda individual, quiere decir que es el comportamiento que va a tener un individuo en esa compra. Vamos a poner este primero, el primer gráfico, y vamos a decir que es la demanda individual. Estamos hablando de pasteles, demanda individual de pasteles, y en este gráfico va a ser de Haslady. ¿Listo? Haslady va a comprar un número determinado de pasteles de acuerdo pues al precio que se encuentre y también al nivel de renta que tenga ella. Vamos a puntear, el punteado siempre tiene que ser hasta la línea, pilas, no se tienen que pasar, ni tampoco tienen que ponerlo antes, tiene que ser en la línea. Cuando llegue a la línea, vamos, giramos y vamos llegando hacia el final. Aquí vamos a poner el mismo ejercicio que habíamos visto en la parte inicial de la clase, 2.000 pesos. $1.000 y $500. Y vamos a decir que ese era el ejercicio de Haslady, en el que Haslady tenía una renta de 20.000 pesos. Entonces, como es la renta de 20.000 pesos, cuando valían 2.000 pesos el pastel, podía comprar 10, o cuando valía 1.000 pesos, podía comprar 20, o cuando valía 500 pesos, podía comprar 40. Aquí podemos apreciar que esta es la tabla de la curva de la demanda de la niña Haslady. Entonces, pero resulta que Haslady no es la única que consume pasteles. El señor Buitrago también consume pasteles. O será que no, Buitrago. ¿Qué me puede decir? ¿Buitrago? Sí. Sí, Claro, o sea, yo consumo pasteles. Buitrago.
Buitrago también consume pasteles. ¿Listo? Entonces, como el señor Buitrago también consume pasteles, vamos a hacer la gráfica del señor Buitrago. Vamos, claro, hay que darle participación también a Buitrago. Ay, qué pena, la curva se me está yendo un poco como, no, como torcida. Entonces, ¿listo? Esta es la curva de la demanda del señor Buitrago. Entonces ponemos precios, cantidades, y vamos empezando a mirar cuál sería el comportamiento que tendría el señor Buitrago en la compra de los pasteles. El comportamiento de Buitrago pues va a ser distinto al de Hasleidy. Pues el señor Buitrago va a tener un nivel de renta diferente. Ok, entonces vamos graficando. Y decidimos que hay los mismos precios, 2.000 pesos, 1.000 pesos y 500 pesos. Pero el señor Buitrago tiene un nivel de renta distinto. Entonces, cuando el precio vale 2.000, Buitrago va a comprar 20 cantidades. Cuando vale 1.000, va a comprar 40. Y cuando vale 500, va a comprar 80. Entonces, nos quiere decir que el nivel de renta del señor Buitrago no va a ser de 20.000 pesos, sino va a ser 40.000 pesos. Tiene pues destinado mucho más dinero para poder adquirir pasteles. Demanda individual de Buitrago. Y aquí podríamos también emplear. Oh, exacto. Estuvo muy acertado el comentario de la señorita Ávila. Entonces, vamos a darle participación a Alejandra. Alejandra también. Ay, pero profe. Ay, Alejandra. Pero bueno. Uy, Yulei Duarte. Qué bien, Yulei. ¿Listo? Entonces ponemos precios, cantidades. Ay, Dios, me estaba poniendo como que a hacer cálculos. 10, 20. Vamos a triplicar el primero a ver cómo nos va. ¿Listo? Procuro hacer las gráficas como 45 grados, de pronto no me quedó como tan bien. Ponemos 2.000. Entonces vamos a ver acá cómo nos da 10, 20, 30, 20, 40, 60, serían 60.000. Llegamos al final, 40, 80, 120, cuando vale 500 pesos. Y aquí podemos ver que esta es la curva de la demanda, entonces esta es la demanda individual de pasteles de la señorita Alejandra Ávila. Qué bien, mira Alejandra, ya estás ahí. Ok, entonces ustedes qué están viendo acá en el tablero. Ustedes lo que están viendo es una demanda individual de cada uno de ellos. Entonces, lo que vaya a consumir cada individuo va a ser una demanda individual. Las demandas muchas veces pueden coincidir, pero en la mayoría de las veces también pueden diferir, como es el ejemplo. Entonces, ya sabemos que la demanda individual es la demanda de cada individuo. Ahora vamos a ver qué quiere decir la demanda del mercado. Señorita Ávila, ¿qué pudiera ser la demanda del mercado? Alejandra Ávila, Annie Hasleidy. Ven, Alejandra, ven. Bueno, la demanda de mercado
podría ser la cantidad y la calidad de los bienes de servicios que consume cada individuo. No, no. Esa es la individual. Es la individual, claro. Entonces vamos a lo siguiente. Estamos en este salón de clases que son 20 estudiantes. Y esos 20 estudiantes van a consumir pasteles. Cada uno de ellos, lo que consuman, va a ser la demanda individual. Ahora, la demanda del mercado vendría siendo la sumatoria de las demandas individuales de ese mismo bien. No podemos llegar a mezclar pasteles con gaseosa y con sándwich. Y estamos hablando que el mismo bien son pasteles y estamos mirando que están sujetos con los mismos precios. Entonces, cada individuo pues tiene un nivel de renta distinto y entonces pues va a consumir diferentemente. Y entonces, la demanda del mercado viene siendo la sumatoria, en el ejemplo, de la sumatoria de la demanda individual de Hasblady más la sumatoria de la demanda individual de Buitrago más la sumatoria de la demanda individual de Alejandra Ávila. Pero si quisiéramos hacer la demanda del mercado de los 20, tendríamos que sumar todos los 20, que son los que están en el salón de clases. Si fuera un mercado que fuera de 1000, tendríamos que sumar la demanda individual de cada uno de ellos. Entonces, la demanda del mercado es la sumatoria de las demandas individuales. Por lo tanto, vamos a poner el signo suma y el signo igual. Y vamos a graficar en esta parte del tablero lo que es la demanda del mercado. ¿Listo? Ya sabemos, ponemos precios, cantidades y el cero. ¿Ok? Y vamos a procurar que... Listo. Ahí vamos a graficar la demanda del mercado. Entonces vamos a poner demanda del mercado de pasteles. Aquí ya no estamos hablando del individuo, sino ya la demanda del mercado del bien que estamos tratando en el ejemplo. Para ello vamos a poner también los mismos precios, 2000, mil, y 500. Ok. Antes de hacer la sumatoria, y para que sea un poco como más práctico, entonces también tengo que decirles que aparte pues de elaborar cada una de estas gráficas, me faltó acá ponerle la de la demanda, vamos a hacer en la parte inferior unas tablas, que van a ser la tabla individual y la tabla del mercado. Entonces, esta tabla se hace de la siguiente manera, simplemente es transcribiendo la información que está en la parte superior. Entonces, ponemos precios y cantidades. Y me van colaborando ustedes. ¿Cuándo vale 500 pesos? Hasblady, ¿cuántos pasteles compraba? 10. ¿Cuántos, perdón? No, 40, perdón. Ok, Hasblady. Ya. Cuando valía 1000 pesos, ¿cuántos pasteles compraba Hasblady? ¿Cuántos? 20. Ok, están en la jugada. ¿Y cuando valía 2000, cuántos pasteles compraba Hasblady? 10. Ay, eso sí, está bien, Hasblady. Está perfecto para esta cuarentena, ¿no? Que yo no sé de dónde vendan pasteles, pero donde yo vivo no he visto ni uno. Precios, cantidades. Entonces, señor Buitrago, cuando el precio de pastel valía 500 pesos, ¿cuántos pasteles comprabas? Buitrago.
Decimos que, Tengo la llama en cuando lo puedo ver. ya, ok, son 80, listo. Ahorita le envío entonces la imagen. Cuando valía 1000, sí, cuando valía 1000 eran 40 pasteles y cuando valía 2000 eran 20 pasteles. ¿Listo? No, es que siempre, ahora vamos haciendo la tabla de la demanda. Esta es la tabla de la demanda de la señorita Ávila. ¿Cómo está, señorita Ávila? No la he vuelto a escuchar. Señorita Ávila, Bien, bien. cuando el precio vale 500 pesos, ¿cuántos pasteles compras? No, no alcanzó a ver. 120. 120. Uy, está haciendo su negocio, ¿no? Cuando valen a 1000, va a poder adquirir 60. Y cuando vale 2000, va a adquirir 30 pasteles. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Entonces, lo que está acá abajo, también lo vamos a sumar. Vamos a poner el signo más y el signo igual. Ok, un momento nuevamente, voy a mirar para tomarles esta imagen y la voy a compartir con ustedes. Ay, espere, que no me alcanza a ver el... ¿Listo? Ahí está ya, entonces ya se la voy a enviar. Ahí por lo menos con esta imagen van a poder ver ustedes mejor y me van entonces a colaborar con lo que es la suma. Ok. ¿Listo? Entonces, vamos a hallar la tabla del mercado de pasteles. Entonces vamos a poner precios y vamos a poner cantidades. Ponemos 500. Profesor, ¿ahí se halla la pendiente de cada una de las gráficas o No, no, aquí no estamos, lo que hallamos la pendiente es para mirar que era para decir que la demanda tenía pendiente negativa, pero en este momento no tenemos que hallar ninguna pendiente. Sí, en este momento, listo, profe. o sea, esto se hace es como para que las personas, pues gráficamente puedan identificar de qué es lo que se trata. De eso, por lo menos, es que hay modelos económicos que se vuelven muy matemáticos y muy complejos para que cualquier persona del común pueda entenderlos. Y pues esos modelos muchas veces van acompañados de gráficas que si usted ve una gráfica va a entender mucho mejor que lo que de pronto le pueden dar el comportamiento matemático. Entonces, en este momento no vamos a hallar ninguna demanda, pero sí le voy a solicitar, ay Alejandra, por favor, ¿qué son esas expresiones? Karen Belén, esas expresiones las quiero ver acá, entonces a usted es la que le voy a preguntar. Entonces, señorita Karen Belén, vamos a lo siguiente, vamos a hallar la demanda, del mercado de pasteles. Y la demanda del mercado viene siendo la sumatoria de las demandas individuales. Entonces, le agradecería, por favor, que usted me dijera, cuando vale 500 pesos, ¿cuántas serían las cantidades que compraría el mercado? Serían, espere, 120 más 80, 240. 240, ¿a qué corresponden los 240? A la demanda del mercado. No, por eso, pero esos 240, entonces vamos a desmenuzarla. ¿Usted qué sumó? O sea, ¿cómo hizo la suma? Pues de la Q. Sí, exacto. Pero entonces, acá, ¿qué es lo que había que hacer? Entonces, la demanda del mercado, vamos a hacer lo siguiente. Sumó los 40 los 40 pasteles que compraba Has Lady, más los 80 pasteles que compraba Buitrago, más los 120 pasteles que compraba Alejandra Ávila, y nos da 240. Cuando el precio vale 1000, señorita Belén, ¿cuántas serían las cantidades del mercado? 120. 120, muy bien. ¿Y cuando valen 2000? 60.
Ay, esta niña está pero volando, Dios mío. Ok, entonces, ya como tenemos estos valores acá, es más fácil ubicarlos en la parte superior. ¿Listo? Cuando vale 500, son 240, los ponemos acá. ¿Listo? Cuando vale 1000, son 120. Y cuando valen 2000, serían 60. ¿Ya? Entonces, ahí quedó ubicado, pues, los datos que nos dijo la señorita Karen Belén. Y, pues, ustedes en cada uno de ellos pueden verificar que en la medida en que se incrementan los precios, cada uno de estos individuos y también en el mercado van a consumir menos cantidades. Y cuando disminuyen los precios, las cantidades van a incrementarse. ¿Quedó claro ahí lo que es la demanda individual y la demanda del mercado? Sí, profe. Ok, listo. Entonces voy de todas maneras, enviarle la foto completa para que vean ya la gráfica de la demanda del mercado. Y vamos para el otro tema, que serían los determinantes de la demanda. Ay, espérate, no. Listo, vamos a, entonces voy a enviar, ya está ahí, voy a enviarle la imagen para que lo tengan ustedes ahí en su grupo y les sirva de material de estudio. Pues se ve mucho mejor que en el video, entonces ahí lo van a tener como material de estudio. Entonces ahora vamos a borrar cada una de todo lo que hemos hecho hasta el momento y vamos a hablar de los determinantes de la demanda. Como su palabra, el determinante de la demanda, los determinantes o lo que determina es una serie de cosas que van a incidir para que el individuo consuma más o consuma menos bienes, y esos determinantes van a ser distintos al precio. Ok, el primer determinante como tal, bueno, voy a ponerlo en rojo. El primer determinante es el precio del bien. Y en este precio del bien, pues es lo que hemos venido diciendo hasta el momento, que el individuo va a tener la oportunidad de adquirir mayor cantidad de un bien cuando los precios disminuyen, o va a tener la oportunidad de adquirir menos cantidades de ese bien cuando los precios se incrementan. Entonces, es lo que venimos dando hasta el momento, que hay un comportamiento entre precios y cantidades inversamente proporcional. Incrementan precios, bajan cantidades. O bajan los precios, incrementan las cantidades demandadas. Ese es el primer determinante. El segundo determinante de la demanda viene siendo el precio de otros bienes. Y ustedes en clase tuvieron en su momento la oportunidad de, pues, trabajar o de pronto compartir o poner algún ejemplo que tenía que ver con los bienes sustitutos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de los bienes sustitutos? Esto, Karen. Haslady, Buitrago, Ávila, Moros, te estoy viendo ahí arriba, Moros. Pues el bien, profe, el bien sustituto es aquel en el que el individuo va a consumir el bien u otro, pero va a suplir sus necesidades.
Exacto. Entonces, o sea, un bien es sustituto de otro cuando, pues, o sea, hay dos bienes y el individuo puede o consumir el bien A o puede consumir el bien B y le va a satisfacer la misma necesidad. Entonces, el bien sustituto del agua o podría ser un jugo, o el del jugo pudiera ser la gaseosa. Entonces, o un bien sustituto de un perro caliente pudiera ser una hamburguesa o un sándwich, o el bien sustituto del arroz pudiera ser la pasta. Entonces, esos son los bienes sustitutos. En ese determinante lo que vamos a observar es que no se va a variar el precio de un bien de esos dos, sino que se va a variar el del sustituto, y eso va a conducir a que el individuo vaya a comprar más o vaya a comprar menos del bien inicial. Entonces voy a poner acá un ejemplo, y ahora, después de que hagamos este ejemplo, vamos a poner dos gráficas. Una de ellas es la de una expansión de la demanda y la otra es la de una contracción de la demanda. Encontramos un bien 1, que es el arroz, y un bien 2, que son las pastas. Estos bienes, arroz, bien 1, y pasta, bien 2. ¿Listo? Estos bienes tienen un precio de 2.000 pesos el kilo, cada uno de ellos. 2.000 pesos el kilo, 2.000 pesos el kilo. ¿Listo? Entonces, y el individuo, pues como le satisface la necesidad los dos bienes, tiene un nivel de renta de 60.000 pesos, va a consumir 15 kilos de cada uno de ellos. Entonces compra 15 kilos y compra 15 kilos. Entonces, esos 15 kilos le saldrían por 30.000. Y los 15 kilos le saldría por 30.000 para un total de 60.000 pesos. Listo. Ahora vamos a lo siguiente. Resulta, ¿sí alcanzan a ver bien el tablero? Sí. Ok, ahora vamos a pasar a lo siguiente, Juan David. Resulta que este precio de la pasta va a variar y ya no va a valer 2.000 pesos, sino va a valer 1.000 pesos. ¿Listo? Ahora les hago esta pregunta. El individuo necesitaba llevar arroz y pasta a la casa, pero si baja el precio de la pasta, el individuo quiere ir a consumir más, ¿pasta o arroz? Basta. Pasta. Entonces, Pasta. el individuo va a comprar más pasta. Entonces, vamos a poner que este es el bien 1, que es el que vamos a trabajar, que es el del arroz. Ante un comportamiento de un bien sustituto, que fue el de la pasta, el individuo va a consumir menos arroz. Pero bueno, ahora entonces voy a hacer más bien la gráfica para ver cómo nos queda y que vaya a mirar lo que es una expansión y una contracción de la demanda de acuerdo con este ejercicio. ¿Listo? Precios, cantidades, vamos a ponerla acá, gráfica, esta es la demanda 1, y cuando hay una expansión de la demanda, entonces la curva de la demanda se va a trasladar paralelamente a la derecha, y acá vamos a encontrar la demanda 2. En esta explicación vamos a contar con un único precio. Que son 2.000 pesos. Y
vamos a poner que esa es una expansión de la demanda del bien, que es el del arroz. Vamos a trabajar con el arroz, más no con la pasta. Cuando se presenta esta expansión de la demanda, lo que va a hacer es que el individuo vaya a adquirir mayor cantidades de arroz. Vamos a poner el ejemplo, el punto A, punto B, y vamos a poner acá que inicialmente estaba consumiendo 15 kilos. Ahora va a consumir 30. Pero entonces con este, como vamos a trabajar con una expansión, vamos a decir que el precio no es de 1.000, sino que se subió a 4.000 pesos. Listo. Ahora sí, pueden observar acá el gráfico. ¿Lo pueden ver bien? Jóvenes. ¿Alcanzan a ver bien el gráfico? Sí, profe. Sí, profe. Ok, listo. O sea, en este momento vamos a hacer vamos a trabajar con la expansión de la demanda del arroz. Habíamos visto anteriormente que un individuo iba a adquirir mayor cantidad de arroz cuando el precio bajaba, o iba a consumir menos cuando el precio se incrementaba. Pero en este determinante observamos que el precio del arroz es el mismo, ni subió ni bajó, pero sí tuvo un efecto en que va a consumir más cantidades del arroz. ¿A qué se debe esto? A que un bien sustituto sufrió un incremento, que fue el de la pasta. Entonces el individuo, pues inicialmente contaba con que iba a adquirir 15 kilos de arroz y iba a comprar 15 kilos de pasta. Entonces tenía ese nivel de renta. Pero como el precio del bien sustituto pasó de 2.000 a 4.000, ¿qué va a pasar? El individuo va a dejar de consumir pasta y esa cantidad que iba a dejar de consumir pasta va a empezar a consumir arroz. Entonces lo que condujo fue que la demanda del arroz se haya incrementado. Ya, entonces ahí pasó con el mismo precio de 2.000, pasó de consumir 15 unidades a consumir 30 unidades. ¿Sí logran observar? Sí, profe. Permítanme, Angie, que alcanzó a hacer una pregunta, hágala en voz alta, por favor, para que los demás la escuchen. Angie. Profesor, lo que pasa es que no entiendo, o sea, no entiendo la parte que hizo ahí, que primero dijo que el bien 2 lo tachó el 2.000 y puso 1.000, y ahora está diciendo que 4.000, o sea, usted quiere decir es que entre más económico sea el producto, más lo va a consumir, y por eso se alarga 4.000. No, permítame un momentico, Angie, qué pena, lo que pasa es que yo pues iba a hacer primero el ejemplo con 1.000, pero entonces el ejemplo con 1.000 hasta ahorita no lo vamos a emplear, sino vamos haciendo el de 4.000, porque con el de 4.000 es para hacer el de la expansión del producto del arroz. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Usted, Angie, entonces va a adquirir arroz a 2.000 pesos y va a adquirir pasta a 2.000. Pero si el precio de la pasta se incrementa, ¿qué va a pasar? Usted va a dejar de consumir pasta. Y esa pasta, y como usted está dejando de consumir pasta, va a empezar a consumir más arroz. Son dos bienes que se sustituyen entre sí. Usted puede consumir o uno o puede consumir el otro y le va a satisfacer la necesidad. El ejemplo puede ser entre el pollo y la carne. Sube el precio de la carne, usted va a consumir más pollo. Sube el precio del pescado, va a consumir más pollo. ¿Sí me logras entender? Sí, señora, ahora sí. Entonces, exacto. Entonces, en este ejemplo estamos poniendo, son dos bienes y sube el precio de la pasta. Entonces, como sube el precio de la pasta, las personas van a dejar de consumir pasta. ¿Y cuál van a consumir? El precio del bien sustituto. ¿Y cuál sería el sustituto? El arroz. Entonces, estamos trabajando en este determinante, que no se está modificando el precio del arroz,
sino que se está modificando el precio de un sustituto que es el de la pasta. ¿Sí ven? Ahora, entonces vamos a hacer también una curva que es el de la contracción de la demanda y también va a ser el del arroz. Cuando hay una contracción pasa totalmente lo contrario. Quiere decir que el individuo no va a comprar más arroz, sino va a comprar menos arroz, pero resulta que el precio del arroz no está sufriendo ninguna modificación. Para hacer la contracción, el desplazamiento de la curva es a la izquierda. Entonces acá ponemos D1, que es la demanda 1. Y hacemos una línea de la demanda que está al otro costado, al lado izquierdo, que va a ser la demanda 2. Aquí va a ser el punto A, para decir, este va a ser el punto B, que es hacia donde se va a desplazar. Espere que ¿listo? Entonces aquí ponemos la situación inicial y ponemos la... ¿Listo? 2000. Precios, cantidades. Y eso se llama contracción de la demanda. Y estamos trabajando con un bien que es el arroz. Entonces, aquí ya no va el ejemplo de los 4.000, sino va a ser un ejemplo con un precio distinto. Ahora, mire, señorita, nuevamente Angie. ¿Me escucha, Angie? Sí, sí, señor. Listo, Angie, vamos a hacer el ejemplo contrario. Entonces, pues el individuo iba a comprar, el precio inicial de los dos bienes era de 2.000 pesos. Compraba arroz y compraba pasta. Pero resulta que un bien de esos disminuyó. Y ahí sí disminuyó para 1.000 pesos. ¿Qué va a pasar ahí? Entonces, como el precio de la pasta disminuyó a 1.000 pesos, ¿qué va a pasar? Las personas van a consumir más pasta. ¿Listo? Pero como estamos hablando del arroz, entonces van a dejar de consumir arroz. ¿Queda claro ahí, Angie? O sea, es el sentido, sí, profe. Es el sentido contrario. Cuando se contrae, usted ve dos bienes y entonces ve, si el bien sustituto se incrementa, las personas van a consumir el bien 1. Pero si el bien sustituto disminuye, las personas van a consumir el que disminuyó y van a consumir menos el bien 1. Entonces, de esto es lo que trata el determinante, los precios de otros bienes, que no va a depender la variación del consumo del precio del bien 1, sino va a depender de la variación que tuvo un bien sustituto. Entonces, logramos apreciar que el precio del arroz siguió siendo el mismo, no sufrió ninguna modificación. ¿Listo? ¿Los demás lograron entender? Sí, profe, gracias. Ok, señorita Céspedes. Muy bien. Ahora vamos con el tercer determinante. Sí, ok, el tercer determinante va a ser el de los gustos o preferencias del consumidor. ¿Listo? Gustos o preferencias del consumidor. Este determinante, pues ya el consumidor no se basa en el precio del que logren tener los productos, sino en lo que le guste. Entonces, si por lo menos a Buitrago le gustan son los tenis Adidas, entonces si sube el precio, si baja por lo menos el precio de los Reebok o los Puma, no va a comprar Puma ni Reebok, sino sigue comprando Adidas. Entonces pasa también con el arroz y la pasta.
puede bajar el precio de la pasta, entonces con ese determinante que era el del bien sustituto, los individuos tenderían a ir a comprar pasta. Pero si a Buitrago no le gusta la pasta, sino solo le gusta el arroz, entonces va, de acuerdo con ese gusto, va a expandir el consumo del bien que más le guste. Entonces va a expandir el del arroz, y como no le gusta la pasta, va a contraer la pasta. El expandir quiere decir que va a comprar más, y el contraer quiere decir que va a comprar menos. Y el cuarto y último determinante viene dado por la renta o ingreso del consumidor. ¿Qué crees que tratará con eso, Buitrago? Aló, Buitrago. ¿Cómo? Ese determinante que viene es el del ingreso o renta del consumidor. ¿Qué pasará ahí con ello? Que dependiendo del dinero, poder comprar más le convenga. Ya ahorita vamos a explicarlo entonces en este, pero primero voy poniendo de pronto esto acá, cuando era ese determinante. Ahora vamos a lo siguiente. ¿Listo? Con la renta o ingreso del consumidor. Y este determinante también es sencillo. El precio va a ser siempre el mismo. Va a ser de 2.000 pesos. Estamos hablando del arroz. Ya, esa pregunta va para Moros. Gracias por Juan David, por acordarme que Moros no ha participado. Entonces, señor Moros, en ese determinante es lo más sencillo que hay. Una persona, entre más dinero tenga, más posibilidades tiene de consumir bienes y servicios. En este caso, el precio sigue siendo 2.000, pero inicialmente contaba con una renta de 30.000 pesos. ¿Listo? Cuando la persona tenía 30.000 pesos de renta, podía adquirir 15 kilos de arroz. ¿Listo? Pero, como esta persona, el nivel de la renta se incrementó de 30.000 a 60.000, va a poder comprar más arroz. ¿Sencillo o no? ¿Entendieron? Aló. Luisa. Luisa Rodríguez. Señor. ¿Sí entendió ese determinante? El de la renta o ingreso del consumidor. Sí, señor, pues va a depender del precio de la renta o, bueno, los ingresos que posee el consumidor para determinar la cantidad de productos a comprar, de acuerdo a los precios del mercado y de acuerdo Pero pilas, no sé, lo que él requiera. Pero pilas con esto, que en este determinante el precio no se modifica, el precio sigue siendo el mismo. Entonces, a un precio... Sí, claro. Sí, a un precio Profe. Dime. ¿Cómo? Una pregunta, pero ¿por qué el precio no se modifica si está comprando a gran escala? No, en ese momento no estamos hablando de las escalas, sino estamos hablando de aquello que va a determinar. Lo que pasa es que cuando usted va esa pregunta, se van a poder contestar cuando vayamos al mercado. Pero para ir al mercado tenemos que ver la oferta. Entonces, el mercado es cuando se unen compradores y vendedores. Y en este momento estamos observando el comportamiento que tiene un consumidor. Entonces, el consumidor, ¿qué comportamiento va a tener? El precio sigue siendo el mismo. El precio sigue siendo el mismo. Pero como usted ya tiene más dinero,
va a poder comprar más. Moros. ¿Listo? Entonces, cuando un consumidor tiene más dinero y el precio sigue siendo el mismo, va a poder comprar más. Ahora, para hacer el ejemplo de la contracción de la demanda del arroz, pasa totalmente lo contrario. Entonces, el individuo anteriormente tenía 60.000 pesos disponibles para consumir arroz. Pero, ¿qué pasó? Ya no tiene los 60.000, sino ya solo tiene 30.000. Como se redujo su capacidad, su dinero, entonces ya no va a poder comprar las mismas cantidades, sino va a comprar, son 15 unidades, 15 kilos de arroz. Entonces, aquí vemos que el nivel de renta estaba, el renta igual a 60.000, cuando estaba en 60.000 podía comprar 30 kilos de arroz. Pero como este nivel de renta disminuyó a 30.000, ya no va a poder comprar lo mismo, sino que ahora va a poder adquirir solo 15 kilos de arroz. Ahora, me permiten un momento, les voy a tomar esta imagen. Siempre me... Bueno. Ok. Y con esto, pues damos por finalizado lo que es la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Ya les voy a enviar esa imagen también para que la tengan, y si pues no tienen ya ningún inconveniente, no sé, voy a volver a tomar la lista. Señor Juan José Pita no llegó, Karen Belén sí llegó, María Camila González, ¿qué pasó con ella? Que no la vi, no llegó, no se pudo conectar. Entonces, María Camila González no se conectó, y pues Pita sería compartir pues este video. Apenas tenga el link, se lo voy a compartir a ustedes por el grupo de WhatsApp. Ahí les envié la imagen. Entonces, no siendo... sí, él logró estar en una clase y él se comunicó conmigo. No siendo por más, entonces voy a dar por terminada esa grabación. Permítame para terminar la grabación. Tenemos la grabación.